su nombre la gloria. Vive para siempre nuestro Dios. Alábale al Señor fuerte. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga a los hermanos. Que la paz del Señor more en el corazón de la iglesia. Amén, hermanos. Le damos la bienvenida en esta preciosa tarde a todo el pueblo del Señor y a las personas que nos están visitando. Le damos una cordial bienvenida. Vamos a tomar la Biblia. Bendecimos a Dios. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a leer dos pasajes. El uno que está en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y el otro pasaje que vamos a leer que está en Efesios capítulo 5. Mateo capítulo 7 y Efesios capítulo 5. Amén. Vamos a leer esos dos pasajes. El 7:21 de Mateo, un texto que lo conocemos mucho. Capítulo 7, verso 21 del libro de Mateo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Te pedimos que nos bendigas ahora también con tu palabra, que hables a nuestra vida, que nos enseñes, que nos instruyas y que nos edifiques. Espíritu Santo, ciencia y sabiduría sobre nuestras vidas. Trae salvación, trae sanidad y trae liberación a través del poder de tu palabra en Cristo Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Estamos listos? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Efesios capítulo 5, verso 17, Efesios capítulo 5, verso 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que el Dios de los cielos bendiga a su pueblo a través de su eterna palabra. Puede tomar asiento. Gloria al Señor, a su nombre. Gloria a Dios. Quisiera leer estos dos pasajes corridos, de forma corrida. El primer pasaje que está en Mateo 7:21 y Efesios 5:17. Si lo uniéramos estos dos versículos, se escuchara de esta manera. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos en esta preciosa tarde ya como tema entendiendo su voluntad o conociendo su voluntad, que es lo mismo. Entendiendo su voluntad. Y quiero en esta preciosa tarde, con la ayuda del Señor, hablar algo acerca de la voluntad del Señor. ¿Amén? Hablar algo acerca de la voluntad del Señor. Porque, hermanos amados, si Jesucristo dijo que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre o de mi Padre que está en los cielos, es porque es algo primordial, algo crucial para el cumplimiento de nuestra meta, para el final de nuestro fin, de nuestro objetivo, que es la vida eterna. ¿Cuántos tienen como fin la vida eterna?
Gloria al Señor. Tan importante entonces, ¿no es cierto?, el tema de la voluntad de Dios, que Jesús dijo que no podemos entrar en el reino de los cielos si no hacemos la voluntad del Señor. ¿Sí? Son temas importantes, como yo siempre lo digo, entre lo importante, lo más importante. El tema de la voluntad del Señor. De no ser insensatos, que hace poco hablábamos, ¿no es cierto?, de lo que produce la prudencia y la insensatez. Y acá Efesios dice de que no seamos insensatos, sino que ya que vemos que el Señor ha declarado que si no se hace la voluntad del Padre, no se puede entrar en el cielo. Entonces, entender y esforzarnos por conocer cuál es la voluntad del Señor, como lo dice Efesios 5:17, ¿no es cierto? Que no seamos insensatos, que ya hemos hablado que la insensatez me impide conocer las cosas que están en el futuro. Ser entendidos, como dice la Escritura, que el sabio, incluso cuando ve el mal, se aparta, pero el necio o el insensato ve el mal, no le pone atención, pasa por en medio y recibe el daño, dice el libro de Proverbios. Debe poder entender cuál es la voluntad de nuestro Dios. Yo tengo algo bien claro y que también le escucho siempre, que lo dice nuestro pastor Giovanni, que ministerios nos salvan, cargos nos salvan, y todo lo que hagamos hacer no nos salva, ¿no es cierto? Que es necesario buscar ministerios, claro que sí, que es necesario orar para que el Señor imparta dones, aunque la iglesia está llena de dones. Sin embargo, el tema de la voluntad de Dios va mucho más allá, va mucho más allá. Cuando yo pongo atención a la voluntad de Dios, entonces yo voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a evitar hacer lo que no tengo que hacer. Hay beneficios, por supuesto. Hay beneficios. La Biblia de entrada nos enseña que hay beneficios cuando nosotros conocemos, y no solamente conocemos, porque sería un gravísimo error conocer solamente la voluntad de Dios y no hacer algo por practicarla, hacer algo por poner en obra, en práctica la voluntad del Señor. Pero sin embargo hay beneficios de parte de nuestro Dios cuando conocemos y mucho más cuando hacemos la voluntad del Señor. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículo 17, Juan 7, 17, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, mire lo que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Uno de los beneficios que vamos a tener por conocer, por practicar, por entender la voluntad de Dios, es que no vamos a ser engañados fácilmente. No nos van a poder engañar fácilmente. Conociendo el que quiera hacer la voluntad del Señor, dice Jesús, sabremos y podremos conocer cuando alguien habla con doctrina que viene del cielo, o cuando alguien está hablando por su propia cuenta. Eso enseñó Jesús. ¿Qué hace eso? La voluntad de Dios. Cuando nosotros logramos conocer la voluntad de Dios, cuando nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios, vamos a entender quién está hablando por parte de Dios y quién no está hablando por parte de Dios. Es un beneficio que tenemos. Y podríamos decir que es un beneficio tan necesario en este tiempo. En este tiempo de engaño, es un beneficio que más allá de ser un beneficio, podríamos decir que es una necesidad de poder entender y conocer quién habla de parte de Dios y quién no habla de parte de Dios. Porque usted sabe que estamos en una época de mucha emoción. Estamos en una época de mucha emoción. Hoy en día llama más la atención los gritos, llama más la atención el soplo, llama más la atención las caídas, aunque se caigan por el espíritu o se caigan por su propia voluntad,
Porque de que se caigan por el Espíritu, claro, también creemos en aquello. Que se sople por el Espíritu, también creemos en aquello. Pero vamos a entender, amados hermanos, conociendo la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Cuando se hable por parte de Dios o cuando alguien no esté hablando de parte del Señor. A la gente más en este tiempo le atraen los gritos, los soplos, las caídas, las lenguas. Le atraen esas cosas que llaman la atención, ¿no es cierto? Aunque muchas veces no se hable correctamente, aunque muchas veces se está enseñando incorrectamente, con tal que al final haya soplo, haya administración, haya grito, no importa lo que haya predicado. No, es lo contrario. Es lo contrario. Lo primordial acá es lo que estamos recibiendo, es lo que estamos aprendiendo. Luego, pues si hay soplo, gloria a Dios que sea por el Espíritu. Luego, pues si hay lenguas, gloria a Dios que sea por el Espíritu. Pero, ¿qué nos enseña a discernir? ¿Qué nos va a enseñar a discernir cuando algo viene de parte de Dios y cuando algo no viene de parte de Dios? Es conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y eso lo tenemos como un beneficio. Esto lo tenemos como un beneficio. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, difícilmente te puede engañar a alguien si no habla por el Señor. Si no habla por el Señor, como dice la misma Escritura, nadie que hable por el Espíritu del Señor, ¿no es cierto? Nadie que hable por el Espíritu del Señor dirá anatema a Cristo. Entonces, es por la voluntad de Dios. ¿Qué otro beneficio tenemos? Juan capítulo 9, verso 31. Juan 9:31, mire lo que dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. Hablando de pecadores, pues la Biblia hace diferencia siempre de pecadores, las personas que no conocen al Señor, y al creyente, ¿no? Que ya tiene a Cristo en su corazón. No es que no seamos pecadores, todavía pecamos, cometemos errores y tenemos nuestras fallas y pecamos. Sin embargo, la Biblia, para hacer diferencia, habla de pecadores el que no tiene a Cristo, el que no le ha abierto su corazón a Dios. Si alguna persona nos visita en esta tarde, si mañana ya pasó tarde, y todavía no le ha abierto el corazón al Señor, este es un mensaje claro para usted. Dice en este pasaje, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué beneficio tan hermoso que tenemos cuando conocemos y cuando practicamos la voluntad del Señor. Sabemos también que 1 de Juan 5:14 dice, referente a esto, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso y hace su voluntad, a ese lo oye. Dice también 1 de Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Son beneficios, entre otras cosas, que nos da el poder conocer y entender la voluntad de Dios, como para entrar en este mensaje de qué importante y cuán importante es conocer la voluntad del Señor. Le decía a los hermanos en la mañana que todos acá, de una u otra forma, amados hermanos, hemos llegado con una necesidad al camino del Señor. Eso no es así. Cualquiera haya sido la necesidad que hayamos tenido, en cualquier área de nuestra vida que hayamos tenido alguna necesidad, fue por alguna necesidad que llegamos al Señor. Fue por una necesidad emocional, sentimental, tal vez fue por una necesidad familiar, por necesidad material, por cualquier necesidad. Lo importante es que llegamos acá. Pero ya estando acá, amados hermanos, estando acá y en el camino del Señor, conforme va pasando el tiempo y vamos creciendo en el Señor, nos vamos dando cuenta que por encima de toda necesidad que podemos tener nosotros, prima una gran necesidad. Y luego nos dimos cuenta nosotros, ya estando acá, que por encima de la necesidad que me trajo a este lugar, en mi caso fue una necesidad matrimonial. Porque yo recuerdo que para el 98, en que vine a los pies del Señor,
vine justamente por una necesidad matrimonial, porque mi matrimonio estaba destruido. Mi matrimonio estaba destruyéndose, estaba casi destruido por situaciones que se dan en el mundo, ¿no es cierto? Cuando uno no conoce al Señor. Mi matrimonio estaba destruido casi. Y justamente me acerqué al Señor cuando vi que mi matrimonio estaba totalmente en caos. Pero luego que pasa el tiempo, amados hermanos, luego que va pasando el tiempo, por cualquiera sea la necesidad que usted venga a los caminos del Señor, uno se da cuenta que hay una necesidad mayor. ¿Cuál es la necesidad mayor? La necesidad mayor que tiene el ser humano es que un día pueda estar en el reino de los cielos y no se vaya para abajo al infierno, porque el infierno es real. Esa es la mayor necesidad que el ser humano puede tener, de un día alcanzar la bendición de estar en la presencia del Señor. Luego entendimos eso, que eso era la mayor necesidad que teníamos nosotros. Porque ¿de qué sirve que alguien tenga un buen matrimonio si al final muere y se va para el infierno por no tener a Cristo en su corazón? ¿De qué sirve que alguien nunca tenga necesidades materiales, tenga una buena posición económica, si al final, cuando se va de esta tierra, todo el nivel material que tiene, el nivel económico que tiene, no le sirve para entrar en el cielo y se va al infierno? ¿De qué le sirve a alguien que nunca haya tenido problemas graves en su matrimonio, en su familia, si al final no le abrió las puertas de su corazón al Señor y se fue al infierno? Entonces vemos que por encima de cualquier necesidad que el hombre, que la mujer, que el ser humano tenga, está la necesidad, aleluya, del ser humano por conocer al Señor, para un día poder estar en su presencia y escapar de la ira que viene pronto a esta tierra. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Por eso, si hay alguna persona que nos visita acá, tal vez usted está acá por una necesidad. Tal vez usted dice, bueno, yo estoy aquí porque me invitaron, porque en realidad tengo una necesidad. Sí, está bien. Usted tiene una necesidad terrenal, que necesita ser suplida, que necesita ser satisfecha, que necesita ser solucionada. Pero en realidad las personas que nos visitan, yo quiero decir que por encima de esa necesidad que tal vez usted en este día ha venido acá, hay una necesidad que prima, hay una necesidad primordial. Cristo quiere entrar en tu corazón y cambiar tu sistema, cambiar tu modo, cambiar, aleluya, los pensamientos que tienes de mal por pensamientos de bien. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Cristo entró en nuestra vida y cambió todo nuestro sistema de vida, cambió todo nuestro modo, nuestra manera de vivir. Y ahora, aleluya, aunque muchas veces tenemos dificultades, tenemos problemas, se presentan enfermedades, sin embargo Dios ha podido satisfacer esta mayor necesidad que hemos tenido y que nos damos cuenta que el hombre tiene, que es el un día estar en la presencia de Dios. Porque todos acá sabemos que un día a través de Jesucristo estaremos en la presencia del Señor, conforme a lo que dice la Escritura, que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Entonces, amados hermanos, en medio de esta grande necesidad que tenemos por un día estar en la presencia del Señor, qué bonito es eso, ¿no es cierto? Pensar, el solo hecho de pensar que un día vamos a estar cara a cara con nuestro Dios, ese es un regocijo que no se puede explicar, inexplicable. Pero así como el Señor declaró que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, también declaró Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta. También declaró el Señor esto, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y cuando hablamos de esfuerzo en el evangelio, se van a levantar mucha gente, se van a levantar muchos, qué sé yo, teólogos, no sé si llamarles teólogos, porque llega un momento en que la gente que por tanto estudio, no sé qué pasará, son confundidos, son enredados, ¿qué será? Pero cuando hablamos de esfuerzo en el evangelio, hay mucha gente que se levanta a decir, bueno, ustedes quieren alcanzar el cielo es por obras, porque no, en la gracia no hay que hacer ningún esfuerzo. Cuando hablamos de esfuerzo, la gente dice, bueno, ¿y qué tú quieres
esforzarte para alcanzar el reino de los cielos. Y tratan de confundir. Y el enemigo mismo trata de confundir a la gente. Bueno, ¿y hay que esforzarse o no hay que esforzarse? Porque estamos escuchando de que en la gracia no hay que esforzarse. En la gracia prácticamente no hay que hacer nada porque Dios lo hizo todo. En la gracia no hay que hacer nada porque Dios lo hizo todo. Si se habla de ayunar, dice, no, ¿para qué vas a ayunar? Si ya Cristo ayunó 40 días. ¿Para qué vas a vigilar si eso es una pérdida de tiempo y es pasar sueño y pasar mala noche? Y si se habla de orar y si se habla, y si tú le dices, ¿sabes qué? Vamos a tener periodos de 2, 3 horas de oración, pero eso es sacrificio, hermano. Y Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Entonces se confunde a la gente porque ¿nos esforzamos o no nos esforzamos? Pues Jesús dijo que hay que esforzarse para entrar por la puerta angosta. Hay que esforzarse. Y entre ese esfuerzo, ¿no es cierto? Que, aleluya, tenemos que conocer, hermanos, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Si primero, si antes, no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Si Jesús dijo que la voluntad de Dios es la que nos permite o la que nos da acceso al entrar al reino de los cielos, entonces tengo que preocuparme por saber cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No puedo hacer algo que no conozco. No puedo hacer algo que no conozco. No me puedo yo hacer un seco de gallina si es que no sé cómo hacerlo, ¿sí o no? Tengo que saber hacerlo. Y si no lo sé hacer, entro en internet y digo, voy a ver cómo se hace un seco de gallina. ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuál es la preparación? O sea, acá hablamos mucho de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hacemos la voluntad de Dios si no conocemos cuál es la voluntad de Dios? Coja la Biblia. Levante la Biblia conmigo. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad del Señor? Aquí la conocemos, la voluntad del Señor. En la Biblia, en la palabra del Señor. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. Esta es la voluntad del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Hechos capítulo 22 versos 14. Yo quiero que usted abra Hechos capítulo 22 versos 14. Si hay una persona a su lado que no es muy diestra en abrir la Biblia, ayúdele porque me interesa a mí que todos puedan leer, compartir. ¿No es cierto? Gloria al Señor. A su nombre. Hechos capítulo 22, versículo 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Mire, Hechos 22, 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. Mire para qué hemos sido escogidos, amados hermanos. Usted no está aquí por gusto. Primero, déjeme decirle que usted está aquí porque usted es escogido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted no está aquí por gusto. Usted está aquí porque usted y yo fuimos escogidos. Las personas que nos están visitando en esta preciosa tarde, yo quiero decirle algo. Usted no está aquí simplemente porque alguien lo invitó. Los amigos que nos visitan, no, usted no está aquí porque alguien le invitó. Usted no está aquí porque usted pasaba de casualidad y quiso entrar. Usted está aquí de entrada. Quiero decirle que usted está aquí porque usted ha sido escogido por Dios. Si Dios no lo hubiera escogido a usted, no estuviera aquí. Si yo no hubiera sido escogido por Dios, no estuviera aquí. Si toda la iglesia, si todo el pueblo, si usted no hubiera sido escogido por Dios, no estuviéramos aquí. Yo considero que todo aquel que pisa una casa de oración, escúcheme. Yo considero, amado hermano, que todo aquel que pisa una casa de oración es porque fue escogido por Dios. Sea que le entregue su corazón a Cristo, o sea que entró, escuchó el mensaje y no pasó nada, se fue. Todo aquel que pisa una casa de oración fue Dios que lo escogió. ¿Lo escogió para qué? Para vida eterna. Pero de ahí viene que mucha gente llegó, se fue, a pesar de que fue escogido por Dios, sin embargo, siguió su camino.
Pero para que las personas que están acá visitando no estén aquí es porque Dios te escogió. Porque Dios sabe que por encima de la necesidad terrenal que tú tienes, cualquiera sea su necesidad por la cual esté aquí, hay una necesidad principal, que Dios quiere darte vida eterna, que Dios quiere darte, aleluya, una mejor vida, tanto aquí como en la futura y venidera, dice la Escritura. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios quiere mostrar su benignidad en tu vida. Dios quiere darte vida en medio de la muerte que te rodea. Porque la persona que no tiene a Cristo le rodea la muerte, camina en muerte. Así dice la Biblia, ¿no? Que estábamos muertos en pecados. No tiene a Cristo la persona, anda muerta. ¿Qué quiere hacer Dios? Cubrir esa necesidad de esa muerte y darte vida. Darnos vida. Entonces, ¿para qué fuimos nosotros escogidos? Todos los que estamos acá hemos sido escogidos por Dios para que conozcamos su voluntad. Entre otras cosas, porque dice para que veamos al justo. Hay experiencias con el Señor. Y para que oigamos su voz, que de paso lo estamos escuchando. ¿Cuántos saben que Dios habla? Pues fuimos escogidos, hermanos amados, para conocer su voluntad. Hay que esforzarse. Pues en este camino no es fácil. Dice la Biblia, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque aquí se requiere esfuerzo. Entonces hemos sido escogidos para conocer su voluntad. Pero Santiago, me parece, sí, Santiago dice que si solamente oímos y no hacemos, entonces no estaría correcto. El libro de Santiago dice que nada nos sirve oír si no hacemos. Que no seamos oidores, que luego nos olvidamos de lo que hemos aprendido, de lo que hemos leído, sino que nos esforcemos por ser hacedores de su voluntad, hacedores de su palabra. Entonces, hermanos amados, conocer cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Porque si yo le digo, alce la Biblia, aquí está la voluntad de Dios. Aquí nosotros vamos a encontrar la voluntad de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no vamos a alcanzar el tiempo, por supuesto, para conocer todo lo que es voluntad de Dios. Pero sí hay ciertos puntos importantes que yo tengo que ponerle atención. Dice la Escritura en Hebreos, capítulo 10, verso 36. Abra la Biblia. A mí me gusta que usted abra la Biblia para que se quede grabado. Dice que oyendo aprendo y viendo mucho más. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice la Escritura, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La voluntad de Dios, amado hermano, es que tengamos paciencia para luego obtener la promesa. Empezamos. La voluntad de Dios es que tú y yo obtengamos la promesa. Ese es el deseo. Cuando hablamos de voluntad de Dios, hablamos del deseo de Dios, del anhelo de Dios, que obtengamos la promesa. ¿Y de qué promesa? Si en la Biblia habla de tantas promesas. Bueno, de todo. El deseo de Dios, la voluntad de Dios, es que teniendo paciencia, obtengamos la promesa. Pero hay una promesa que está por encima de todas. Hay una promesa que está por encima de todas, que es la voluntad del Señor. Que la obtengamos. Dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Que hay tantas promesas. La Biblia está llena de promesas. Y de paso dice que para obtener promesa, para obtener las promesas que Dios nos ha hecho, es necesario que haya paciencia de por medio. Habla de una principal promesa, la vida eterna. 2.25 de 1 de Juan. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero es necesaria la paciencia. Y para todo tipo de promesa que esté de por medio, tal vez usted haya recibido una promesa de parte de Dios a través de la misma palabra, a través de una palabra profética, a través de un sueño, a través de una visión, a través de algo que Dios le hizo entender a usted que Dios venía de parte de Dios, una promesa. Es necesario la paciencia, dice el Señor.
Es necesario la paciencia para que haciendo la voluntad de Dios obtengamos la promesa. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Alábale fuerte al Señor. ¿Qué más será voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Qué otra cosa será la voluntad de Dios para nuestra vida? La voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación. El tema, ¿no es cierto? Que mucha gente pues no le agrada, no tanto al pueblo de sana doctrina, pero sí a los que llamamos y conocemos hoy en día como un pueblo liberal. Pero dice en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, gloria al Señor, perdón, capítulo 4, verso 3. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de todo lo que es fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Estamos viendo o entendiendo lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el que no haga la voluntad de Dios no entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor Jesús. Por eso acá no creemos en eso de que ya hicimos una oración, nos entregamos a Cristo, venimos a la iglesia una vez a la semana y listo, estamos listos, me voy con Él, me voy con Él. Me voy a la Nueva Jerusalén. No, acá dijo el Señor Jesús, no todo el que ande con Biblia, no todo el que venga a la iglesia, no todo el que predique, no todo el que profetice, no todo el que hable en lenguas entrará en el reino de los cielos. Eso quiere decir no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que ayune, no todo el que ore. No. Acá lo que está diciendo es, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá lo importante es hacer la voluntad del Padre. Que tenemos que congregarnos, por supuesto, si esa es la voluntad de Dios. Que tenemos que orar, que ayunar, que vigilar. Claro, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, entre otras cosas. Por eso es que mientras más conozcamos la voluntad de Dios, mucho mejor para nosotros, pero peligroso también. Por eso es que la Escritura dice, en Lucas me parece, que si el siervo, conociendo la voluntad de su Señor, no hizo lo que tenía que haber hecho, recibirá muchos azotes. Pero si aquel siervo, sin conocer la voluntad del Señor, no lo hizo, bueno, recibirá pocos azotes. O sea, es una bendición para nosotros mientras más conozcamos la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mientras más conozcamos la voluntad de Dios, es mucho mejor. Hay mucha más bendición para nosotros. Pero también es una grande responsabilidad. No tanto peligro, pero sí una grande responsabilidad. Porque mientras más conozco, dice la Escritura, que al que poco se le da, poco se le demandará. Mientras que al que más se le da, mucho se le demandará. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces, si bien es cierto, es una grande bendición, mientras más conozcamos cuál es la voluntad del Señor, mucho mejor. Pero una grande responsabilidad, porque no se trata solamente de oír. No se trata solamente de aprender, de conocer. Se trata de que una vez que yo conozco, aprendo y entiendo, tengo que esforzarme. ¿Por qué? Por poner en práctica lo que he aprendido. De eso se trata el Evangelio. Porque si no, vendríamos a ser como los fariseos de la época de Jesús. Y a los fariseos, Jesucristo los confrontó por esto también. Porque en algún momento Jesucristo le dijo al pueblo, haced lo que ellos dicen, pero no haced lo que ellos hacen. ¿Sí? ¿Sí me explico? Yo dijo Jesús acerca de los fariseos. Le dijo al pueblo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían cuál era la voluntad de Dios. Conocían cuál era la voluntad de Dios, pero no la hacían. Enseñaban cuál era la voluntad de Dios, que es la responsabilidad que tengo yo, y que es la responsabilidad o el peligro en el que puedo caer yo y cualquier otro predicador y cualquier otro pastor. Porque que es bonito predicar. Sí, es bonito predicar. Es bonito evangelizar en las calles y predicar, y ahora y el evangelista es puro grito, ¿sí o no? Es bonito, claro que sí. Pero también hay una responsabilidad. El que enseña,
el que evangeliza, el que pastorea, el que hace su trabajo en el área que Dios le ha puesto. Es bonito servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos consideran que lo más precioso es servirle a Dios? Pero hay una responsabilidad de por medio. Para que esta palabra que el Señor le dijo a los fariseos, no nos diga a nosotros. Porque si se lo dijo a los fariseos, también nos puede decir a nosotros. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, la idea es que conociendo, que entendiendo y que sabiendo la voluntad de Dios, practiquemos la voluntad del Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Sí. En este pasaje dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El tema de la santidad. Que por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto, fue muy mal entendida antiguamente. Se pensaba antiguamente de que cuando se hablaba de santidad se hablaba de ropa solamente. Y la gente estaba muy equivocada en ese aspecto, porque es un error, claro que sí. Pensar que la santidad solo se refiere a ropa, eso es un error. Digo solo porque también es parte de aquello, sí. Pero antiguamente se pensaba que mientras más forrados andábamos, antiguamente éramos más santos. Aunque nuestra vida espiritual, aunque nuestra vida personal haya sido un desastre, un desorden, con tal de que andemos bien cubiertos, con tal de que andemos bien tapados, éramos santos. Y eso no es así tampoco. Sino que cuando hablamos de santidad o de santificación, hablamos de un estilo de vida que inicia desde adentro del creyente y se termina manifestando afuera. Claro que sí. O sea, la voluntad del Señor es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Y cuando hablamos de santidad hablamos de muchas áreas en nuestra vida, pero acá este pasaje que yo he tomado para conocer la voluntad de Dios, este pasaje habla de la santificación en aspecto moral. En aspecto moral. Porque no se olvide que nuestra época es una época de inmoralidad. Nuestra época es una época de inmoralidad como nunca antes se vio. Y si la Biblia dice que compara esta época con la época de Lot, quiere decir que la inmoralidad de nuestra época no fue antes vista. Comparable solamente con el tiempo de Sodoma y Gomorra. Entonces, considerando que estamos en una época de inmoralidad y que aún la iglesia podemos ser arrastrados por aquellas corrientes, por aquel sistema, dice acá este pasaje: la voluntad de Dios es vuestra santificación en todo lo referente a fornicación. Y cuando hablamos que os apartéis de fornicación, no está hablando solamente del tema de los jóvenes. Porque fornicación, que ya sabemos nosotros que viene de forneia, que significa todo lo que es inmoralidad sexual. El Señor está interesado en que su iglesia estemos nosotros, primero, que le permitamos a Dios el proceso de la santificación. Porque yo por mí mismo no puedo ser santo. Es Dios el que me santifica. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo tengo que darle oportunidad y disponerme delante de Dios para que Dios me santifique. ¿Qué es ser santo? Ve que hay personas que nos visitan. ¿Qué es ser santo? Porque se tiene un concepto afuera en el mundo equivocado de lo que es ser santo, ¿no? Se considera que un santo es un cuadrito, una imagen de alguien que vivió en algún tiempo, que se supone que hizo milagros, que se supone que caminó con el Señor, o qué sé yo. Y tenemos un cuadro, tenemos una virgen, tenemos una estampilla, tenemos un crucifijo, y a eso nos enseñaron de que esos son los santos. Pero cuando venimos a la verdad, al conocimiento de la verdad, entendemos que santo es todo aquel que ha sido apartado por Dios para una vida para Él. ¿Apartado de dónde? Apartado del mundo. Todo aquel que Dios lo coge del mundo y lo aparta para Él es considerado santo por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos santos hay acá? ¿Cuántos santos hay acá? Ahora, el nivel de santidad no es el mismo en todos nosotros. No, el nivel de santidad no es el mismo.
Cada uno tiene su nivel de santidad. El nivel que Dios que usted le ha permitido que Dios trabaje en cada uno de nosotros. Que uno es más santo que otro. Claro que sí, déjeme decirle que sí. Pero esto no es una frase como para decir, yo soy más santo que ti. Tú eres menos santo que yo. No, 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 no. Sí, es una realidad que la santificación, no todos se tienen el mismo porcentaje. Por eso dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Y el que es santo, ¿qué dice? Santifíquese más todavía. Esto de santo quiere decir que una persona ha tomado la decisión por Dios de vivir para Dios lo más alejado del mundo posible. Entonces, habrán personas que están todavía cercanos al mundo. Habrán creyentes que todavía tienen ciertas situaciones, costumbres del mundo, que no pueden dejar ciertas fechas, ciertas fiestitas, ciertas situaciones. Son santos, sí, porque son apartados para Dios. Pero el nivel de santidad es diferente el uno en el otro, el nivel de santificación. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Nuestra santificación. Primordialmente, o uno de los puntos en que Dios quiere el tema de la santificación es en el tema de la inmoralidad sexual. Que en el pueblo de Dios no hay jóvenes que andan en fornicación, claro que sí lo hay. Que en el pueblo de Dios no hay jóvenes que anden en pornografía, claro que lo hay, masturbación. Que en el pueblo de Dios no hay hermanos creyentes que anden en adulterio, claro que sí, lo hay. Y por eso es que Dios está interesado en nuestra santificación en tema de fornicación, en tema de inmoralidad sexual. Que si somos pueblo de Dios, por eso el tema de el esforzarse. Esforzarse por entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil, porque son ataduras, porque son cadenas. Porque el joven creyente que anda en fornicación, pornografía, o la persona creyente que anda en adulterio, por más que muchas veces quiere dejar de hacer aquello, no lo deja porque hay una cadena de por medio. Y por eso es que la Escritura dice, esforzaos. Por eso es que se requiere un esfuerzo. En tema de inmoralidad sexual, Dios quiere nuestra santificación. Y no solamente en ese aspecto, hermanos amados. No solamente en ese aspecto. Venimos de un mundo tan terrible que nos enseñó cosas terribles. Y que si nosotros seguimos leyendo este pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4, estamos en el 3, si leemos el 4 al 5, nosotros nos vamos a dar cuenta con que la Biblia, el mismo Dios, recomienda el tema de inmoralidad, de santificación en este aspecto de inmoralidad sexual. Que cada uno, dice, tenga a su esposa, a su mujer, no en concupiscencia, en pasiones desordenadas como el mundo, que no tienen a Dios. O sea que aún en el pueblo del Señor se puede dar el caso, y que se da, claro que sí, porque nos ha tocado aconsejar incluso temas de desórdenes sexuales. En temas de matrimonio, desórdenes sexuales. Y que es algo de sorprenderse. No, no es algo de sorprenderse, porque en realidad venimos de un mundo que nos enseñó eso. En el mundo se aprendió eso. En el mundo aprendimos todo eso. Aprendimos desórdenes sexuales de todo tipo. Que se puede hacer el sexo a como quiera, que se puede hacer el sexo de una y otra forma. Y venimos con esas costumbres acá. Y mientras no aprendemos, pues la gente lo sigue haciendo, pero viene la palabra y dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿No es cierto? Que nos apartemos de todo lo que es fornicación. Que incluso nuestras mujeres no las tengamos en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que aún para la intimidad en el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Tiene que ser un acto ordenado, un acto establecido, un acto correcto. Porque también se puede caer en fornicación, inmoralidad, en el mismo matrimonio. Tal vez la gente diga, bueno, yo no soy infiel, yo no le he fallado a mi esposo, yo no le he fallado a mi esposa. Pero si no hay un orden como establecido, como lo manda la Biblia en tema de la intimidad, pues se puede caer en este asunto. ¿Qué más? ¿Cuál es la voluntad del Señor? 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18. La voluntad de Dios es dar gracias en todo
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Miren, eso está en 1 Tesalonicenses 5:18. Y en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La voluntad de Dios, amados hermanos, es que demos gracias a Dios en todo y por todo. La voluntad de Dios para nuestra vida es que no seamos creyentes renegones por la situación que estamos pasando, por la adversidad que estamos pasando, por la prueba que nos está aconteciendo. No, dice la Escritura que la voluntad de Dios es que demos gracias al Señor en todo, dice Tesalonicenses. Y Efesios dice por todo. En todo y por todo tenemos que aprender a ser creyentes que le dan gracias al Señor. Cualquiera sea la situación que nos tocó atravesar, cualquiera sea el desierto, la prueba, darle gracias a Dios. Pablo dijo, he aprendido, dijo Pablo. He aprendido así estar en abundancia como estar en escasez. En todo y por todo he aprendido a darle gracias a Dios. Entonces, amados hermanos, estamos viendo la voluntad del Señor. ¿Estás atravesando una situación adversa? ¿Estás atravesando algún dolor, alguna prueba? Tal vez estás atravesando un tiempo de escasez en tu casa. La voluntad de Dios es que en todo y por todo podamos levantar las manos al Señor y decirle gracias, Señor. Porque yo sé que a pesar de lo que estoy atravesando ahora, las cosas van a cambiar. Eso es orar en todo, dando gracias a Dios y con fe. Dale un aplauso al Señor. En todo y por todo. Ahí está Job. Ahí está Job. Que al final de cuentas, hasta la mujer, antes de irse, le fue diciendo, oye, todo lo que te ha pasado, todo lo que te ha acontecido, y todavía gracias le das a Dios. Todavía guardas la integridad a tu Dios. Ya déjate agradecer a Dios. Estás viendo que se te mueren tus hijos. Estás viendo que todo lo que hemos tenido se nos acaba. No tenemos nada y le sigue dando gracias a Dios. Hasta yo me voy, le dice la mujer, y se le fue. ¿Pero qué hizo Job? Dice que siguió alabando a Dios. Ningún despropósito hubo en Job delante de Dios. ¿Cuál es la situación que te ha tocado vivir? Dale gracias al Señor. Por más que hiciste las cosas bien, pero tu hogar como que no funcionó y pasaron las cosas y te abandonó tu esposo, te abandonó tu esposa, al final de cuentas, dale gracias a Dios. No le des gracias a Dios porque se te fue tu mujer o se te fue tu esposo. Dale gracias a Dios por lo que te tocó vivir, por la prueba que estás atravesando. Dale gracias a Dios. Que te toca alguna situación económica y ves que otro tiene y como que tú no prosperas. Dale gracias a Dios, que tu tiempo llegará. Pero hay que darle gracias a Dios. Esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué fácil? No es fácil. No es fácil porque darle gracias a Dios en esas condiciones no es muy fácil. Darle gracias a Dios en esas condiciones no siempre es fácil. No siempre es fácil, pero esa es la voluntad de Dios. Y recuerda lo que dijo Jesús. Es lo que hay que hacer al final de cuentas para terminar entrando en el reino de los cielos. No porque confiemos en lo que hagamos, no porque seamos salvos por obra, sino porque Jesucristo dijo, si no hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no entran en el cielo. No es que estamos hablando acá enseñándole a la gente que se entra al cielo por obras, no. Entramos al cielo por la fe en Jesucristo, haciendo la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al cielo. Porque si no, quiere decir que no tiene razón de las palabras de Jesús. ¿Qué más es la voluntad del Señor? ¿Qué otra cosa es la voluntad de Dios? Son puntos principales. ¿Sabe por qué son puntos principales? Porque bueno, muchas veces nos preocupamos de otras cosas llamativas, como decía hace un momento, ¿no? Hay cosas llamativas en el Evangelio.
Pero hay detalles que la gente muchas veces no le pone atención y que son parte de la voluntad de Dios. Son parte de la voluntad de Dios. Las lenguas se acabarán. Las profecías cesarán. Los milagros cesarán. Todo cesará, dice. O sea, hay cosas que al final de cuentas son importantes. Ojalá que Dios derrame de esa bendición sobre nosotros. Ministerios, dones, talentos, mover del Espíritu Santo. Pero hay otras cosas como que la gente no le pone mucha atención. Y que son parte de la voluntad de Dios. Y que son parte de la voluntad de Dios. El buen testimonio, por ejemplo. Buen testimonio. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15. La gente predica y lo hace con fuego. No sé si con fuego del Espíritu Santo, de la carne. Pero bueno, la gente grita y hace todo y llama la atención y todo lo demás. Pero y no hay un testimonio. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Está hablando de testimonio. Haciendo el bien está hablando de testimonio. ¿Que vamos a ser salvos por buen comportamiento? De ninguna manera. Pero es necesario para que la gente, en vez de blasfemar el nombre de nuestro Dios, lo glorifique. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. Para que en vez de que la gente blasfeme en contra de Dios cuando vea nuestro mal accionar, nuestra mala conducta en nuestra casa. Mujeres que no quieren saber nada de Dios por el testimonio de sus esposos creyentes. Hijos que no quieren saber nada de Dios por el testimonio de sus padres. Varones que no quieren convertirse a Cristo, esposos. ¿Por qué? Porque ven el testimonio de la mujer gritona, respondona, rebelde. ¿Ah? Que quisieras predicarle el evangelio a tu jefe en el trabajo, pero no lo puedes hacer porque dicen, a mí no me vengas a predicar que tú eres un diablo. ¿Por qué? Porque no se da testimonio en nuestro trabajo. 1 de Pedro 2:15. Haciendo el bien, que hagamos callar la ignorancia de la gente insensata. Y en Colosenses 1, 9 y 10, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, Pablo oraba porque la gente tenga conocimiento de la voluntad de Dios. Pablo oraba porque el pueblo de Dios sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Principalmente ¿para qué? Para que la gente sepa andar como es digno del evangelio. Para que andéis como es digno del Señor. Es que, iglesia amada, si no conocemos la voluntad de Dios, no podremos andar como es digno. Hay una dignidad en el evangelio. Hay una dignidad. O sea, hay una posición que debemos de considerar. Hemos sido colocados en una posición de privilegio. El solo hecho de ser creyentes, el solo hecho de ser parte del pueblo de Dios, hemos sido colocados en una posición de privilegio. Pero ¿qué dice la Escritura? Debemos de caminar como es digno del Señor. Y hay otros pasajes que, ¿no? Acá dice como es digno del Señor. Dice como es digno del evangelio, como es digno de Dios. Es buen testimonio. Pero esto, o la gente blasfema o la gente glorifica a Dios por nuestra conducta. Y que dice la Escritura que aún la gente se convertirá al Señor sin necesidad de que le prediquemos. Sin necesidad. Ahí es la Escritura.
de que muchas veces no será necesario ni de que prediquemos a la gente, sino que con nuestro comportamiento, con nuestro accionar, con nuestro buen testimonio, caminando como es digno del Señor, caminando como es digno del Evangelio, caminando como es digno del llamamiento al cual hemos sido llamados, la gente querrá decir: yo quiero tener ese Dios que tiene el vecino, yo quiero tener ese Dios que tiene el hermanito, yo quiero tener ese Dios que tiene mi amigo, mi compañero, yo quiero tener ese Dios que tiene mi esposo, mi esposa. Papá, yo quiero tener ese Dios que tú tienes. Cuando demos testimonio de que somos transformados, de que fuimos transformados. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Abra la Biblia en el primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La voluntad de nuestro Dios es que padezcamos haciendo el bien, no el mal. La voluntad de nuestro Dios es que padezcamos haciendo el bien, no el mal. Que hay muchos hermanos que muchas veces dicen: aquí, pastor, pasando una prueba, cuando uno le saluda y dice: ¿cómo estás, hermano, hermana? Ay, pastor, si usted supiera, estoy pasando una prueba terrible. No es prueba. Muchas veces las situaciones que el creyente atraviesa no es tanto por pruebas, sino consecuencias de nuestras malas acciones. O sea, la gente muchas veces no padece por la causa de Cristo, como dice Filipenses 1:29, que hemos sido llamados a no solo creer, sino a padecer por Él. Pero la gente no muchas veces padece por la causa de Cristo. La gente no muchas veces padece haciendo el bien, sino que padece por hacer lo incorrecto. Mucha gente padece por hacer lo incorrecto. Yo me recuerdo, hermanos amados, que, bueno, con mucha tristeza también tengo que recordar, ¿no? Pero había una joven soltera acá. Digo había porque ya no está con nosotros. Había una joven soltera que tenía su novio. Inicialmente su novio era del mundo. Y bueno, ¿y quién no conoce ya? ¿Y quién no sabe eso? Que el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que no nos unamos en yugo desigual. ¿Cuántos saben eso? Bueno, ya lo sabemos. Sin embargo, de aquello, la palabra de Dios a través de los vasos, a través de las profecías, sueños, lo que sea, nunca va a faltar para recordar la palabra que ya está escrita. Ya está escrita. Y ella andaba en eso de que quería seguir en esa relación. Y Dios algunas veces y muchas veces le decía que no. Bueno, el joven se entregó a Cristo. Y vino acá a la iglesia. Se entregó al Señor y vino acá a la iglesia. Y bueno, ya los dos estaban caminando con el Señor aquí en la iglesia. Bueno, como ya se supone que ya se había convertido a Cristo, comenzaron una relación de novios. Bueno, hasta ahí, pues un noviazgo de todos modos es un tiempo donde los jóvenes pues esperan que de una u otra forma Dios confirme pues, ¿no?, la relación para ver si es que se va a un siguiente paso, que es el matrimonio. Una vez que ellos comenzaron la relación de noviazgo, no una, ni dos, ni tres, algunas veces el Señor le dijo a ella que no se case porque no era su voluntad. Que no se case. Más de 2, 3 veces el Señor le habló, a pesar de que, bueno, por las palabras siempre, y las veces que luego le confirmó el Señor por medio de profecías, que no se case, porque iba a sufrir, que no se case. Pero yo era cristiano. Y él andaba en las actividades, aires libres, montaña, todo andaba. Pero Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Cuando viene una palabra de parte de Dios, tiene que hacer usted y yo, lo que tenemos que hacer es pesar si la palabra viene de Dios. Eso es lo que dice, pesar si el Espíritu viene de Dios, pesar si los Espíritus son de Dios. Pesarlos, o sea, meditar si lo que te están diciendo es de Dios. Por eso es por eso es lo que acabamos de decir.
El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si algo que habla alguien es de Dios o no es de Dios. Y a ella le habló por más de 2 o 3 ocasiones: no te cases porque vas a sufrir. Pasó 1 año, pasó 2 años, creo que 2 años pasó. Se casó. La palabra estaba, se casó. Y de paso me cogió, digo siempre yo como de bobo el diablo a mí. Pastor, quiero que sea mi testigo. Mi pastor, para que vengan a regir, quiero que sean mis testigos, ¿no? O padrinos. Testigos. Bueno, ya se le había dicho que no y todo. Ya le digo, no hay problema. Aunque sea para testigo de lo que vas a hacer ya. Y no fui. Se casaron, bien bonito todo. El civil se casaron. No pasó, creo, 1 año. No pasó 1 año y comenzó a sufrir porque el muchacho padecía demasiado con el tema de las muchachas, mujeres. ¿A qué voy, hermanos amados? Que estamos viendo este pasaje donde dice que si tenemos que sufrir, suframos por hacer la voluntad de Dios. Suframos por hacer las cosas correctas. Que si tenemos que padecer, padezcamos haciendo lo que es correcto. No haciendo el mal, no haciendo las cosas incorrectas. En 2 Timoteo 2:3 está el texto lema de los soldados de Jesucristo. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto también para los hermanos que muchas veces se andan solos quejando y quejando. Y queja de arriba para abajo y de arriba para abajo. Hay más queja que alabanza, dicen en la boca de mucha gente. No. Cuando nosotros tenemos que padecer por la causa de Cristo, dice la Escritura, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si tienes que padecer algo, si tienes que sufrir algo, súfrelo por la causa de Cristo como buen soldado del Cristo de la gloria. Sufre como buen soldado, sufre. Pero asegúrate de que ese sufrimiento sea por lo correcto. Que no sea por algo incorrecto. Y para ir terminando, ¿qué más es la voluntad del Señor para nuestras vidas? La voluntad de Dios para nuestra vida es que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Dice 1 de Pedro 4:2. Ya estamos terminando. Primer libro de Pedro, capítulo 4, verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que como creyentes no vivamos el tiempo de vida que nos queda, no vivamos en la carne. Conforme a las concupiscencias del mundo, sino que vivamos una vida en el Espíritu, como lo dice Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, verso 5, porque la voluntad de Dios es que no vivamos en la carne. Ah, sí, pues entonces que vivamos en el Espíritu. Si la voluntad de Dios es que no vivamos en la carne conforme a las concupiscencias del mundo, quiere decir que Dios está interesado en que vivamos una vida en el Espíritu. Romanos 8, versículo 5 en adelante dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El deseo de Dios, la voluntad de Dios, el anhelo de Dios es que su iglesia viva una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu no es una vida sin errores. No. Una vida en el Espíritu no es una vida sin errores. No es que estamos sacando acá diciéndole o enseñándole que Dios espera que usted y yo no tengamos errores. No. Mientras estemos en este cuerpo, hasta que suene la trompeta y seamos transformados, habrán errores, pecados.
Pero en Gálatas nosotros podemos encontrar el listado que señala cuáles son las obras de la carne. Por lo menos las básicas. Las básicas. En Gálatas nosotros vamos a encontrar el listado de las obras de la carne. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu es una vida que se esfuerce por agradar a Dios. Ahora, este tema de la carne, que termina en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, que están las obras de la carne, el fruto del Espíritu, ¿no? Este tema de la carne que termina en esas manifestaciones, que son, dice, adulterio, fornicación, robo, lascivia, lujuria, brujería, hechicería. Pareciera que eso no va con nosotros. Dice acá que el deseo de Dios es que no vivamos en la carne conforme a las concupiscencias del mundo, ¿no es cierto? Sino que Romanos capítulo 8 dice que vivamos una vida en el Espíritu. Porque los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios. Porque no se pueden sujetar a la ley de Dios. Y en Gálatas termina diciendo cómo se manifiestan las obras de la carne. Adulterio, bueno, aunque hay, sin embargo, robo, lascivia, lujuria. El problema es el siguiente, amados hermanos, que al registrar la Biblia que no vivamos una vida en la carne, sino en el Espíritu, nosotros tenemos que considerar que somos tripartitos. ¿Qué significa esto? Que somos espíritu, alma y cuerpo. Y que, dicho por las Santas Escrituras, que hay una lucha en nosotros por hacer el bien y por hacer el mal. En nosotros hay una lucha. Pablo dice, miserable de mí, porque el bien que quiero hacer, no lo termino haciendo. Hago el mal que no quiero hacer. Para enseñar qué cosa, que aquí hay una lucha en este ser. Aquí hay una lucha. Jesucristo enseñó que el Espíritu siempre está dispuesto. ¿Está dispuesto a qué? A hacer lo bueno. El Espíritu nuestro Espíritu siempre está dispuesto a hacer lo bueno. Pero la carne no. La carne se derrite hacia el pecado. La carne es débil al pecado. La carne quiere hacer lo malo. Entonces, dice Pablo, encontramos una lucha en nosotros, en nuestros miembros. Por un lado, parte de mí quiere hacer lo correcto. Por otro lado, parte de mí quiere hacer lo incorrecto. Entonces viene el tema de la voluntad de Dios es que no vivamos una vida en la carne, sino en el Espíritu. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si parte de mí quiere vivir en la carne y parte de mí quiere vivir en el Espíritu? Pablo enseña a los corintios, ¿no es cierto? Yo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice Pablo. Capítulo 9 parece que está. Yo no pretendo ya haberlo alcanzado. Pero una cosa sé y una cosa hago. Sacrifico mi cuerpo, no a la aventura. Pongo este cuerpo a servidumbre para no estar golpeando al aire, dice. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo se refiere primero que mientras él está con vida, él no pretende haber alcanzado ya la vida eterna. Aunque estamos seguros de la vida eterna, aunque sabemos que en Cristo tenemos vida eterna, sin embargo, no podemos decir, yo ya estoy seguro, como dice mucha gente. No, yo estoy seguro en la mano del Señor, nadie me arrebata. Y por eso es que tienen una vida totalmente desequilibrada, espiritual, desordenada, pero nadie los arrebate las manos del Señor. Dice que hagan lo que hagan, son salvos. O sea, a eso se refiere Pablo, que mientras estemos en este cuerpo tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar lo que tenemos. Ahora, Pablo dice, yo pongo este cuerpo a servidumbre. No vaya a ser, termina diciendo que después de haber sido ejemplo, yo mismo vaya a ser eliminado. Así dice Pablo, no vaya a ser que puede ser heraldo, ejemplo, yo vaya a ser eliminado. Dios demanda que vivamos una vida en el Espíritu y no en la carne. ¿Cómo lo hago? Ahí es donde viene Romanos capítulo 6, que así como antes presentábamos los miembros de este cuerpo para la iniquidad, para la injusticia, ahora dice Romanos capítulo 6, presentemos los miembros de este cuerpo para la justicia. Que así como antes nos amanecíamos en el pecado, en la chupa, en el baile, ayunábamos porque ni siquiera nos acordábamos de comer.
Ahora nos quejamos por el diezmo que le damos al Señor, pero en ese tiempo le dábamos el 100% al diablo. ¡Ah, nomás! Yo pago la otra. Y pagaba una y venía la otra. También pago esa. Tranquilo que yo la pago. Entonces, Pablo dice, así como presentaba los miembros de tu cuerpo para la injusticia, para el pecado, para la inmoralidad, ahora los miembros de este cuerpo preséntalos para la justicia. Vienen los ayunos, estamos ahí. Vienen las vigilias, ahí estamos. Vienen los cultos de oración, ahí estamos. Vienen los ayunos en la montaña, 3 días, ahí estamos. Que hay cultos de oración 7 días, ahí estamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo nuestra parte espiritual. Estamos fortaleciendo nuestro espíritu. De tal manera que cuando esta carne quiere algún bocadito, cuando esta carne quiere y le da gana de algún apetito ilegal, estamos fortalecidos en el espíritu y no nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Cuando estamos fortalecidos en el espíritu, tú ves a una mujer en la calle y enseguida, Padre, límpiame y perdóname. Pero cuando estás fortalecido en tu carne, tú la miras, la remiras y que te mira y la empreñas, la embarazas. Disculpe a los amigos que están en la transmisión. Me olvido que estoy en la pantalla. Es que así es. No, pero somos hermanos. Que somos hermanos. Mientras estemos en esta carne hay una lucha. Y si el espíritu nuestro no está fortalecido a través del Espíritu Santo, de los ejercicios espirituales, así seamos cristianos evangélicos, esta carne está que salta y está que vibra por los deseos de este mundo. Así es. Pero cuando nosotros estamos en los ejercicios espirituales, buscando, consagrándonos a Dios, ahí metiéndonos en Dios, que hay oración a las 5 de la mañana y aunque tengo sueño y aunque me duermo de rodillas, pero ahí está el hombre haciendo un esfuerzo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos fortaleciendo nuestra parte espiritual. Y eso es lo que dice acá la Escritura, que el deseo y la voluntad del Señor es que no andemos en la carne, conforme a las concupiscencias del mundo, sino que Romano dice que vivamos una vida en el Espíritu, una vida de búsqueda, que aunque es fuerte, que aunque es duro, que aunque se sufre, porque el lunes, martes y miércoles no vamos a comer. ¿Se olvidó? Ejercicios espirituales. ¿Qué eso es vivir una vida espiritual? No, eso no es vivir una vida espiritual, eso nos ayuda a vivir una vida espiritual. Que ayunar, congregarnos y entonces vivir una vida espiritual. No, eso no es una vida espiritual. Eso es ayuda a una vida espiritual. Vivir una vida espiritual es vivir haciendo lo que es correcto, tomando decisiones correctas, diciendo sí cuando hay que decir sí y diciendo no cuando hay que decir no. ¿Qué nos ayuda a todo eso? Ayuno, oración, búsqueda. Ayuno, oración, vigilia, eso es una vida espiritual. No es vida espiritual. Eso es ejercicios que me ayudan a tener una vida espiritual fortalecida. Porque tampoco sería correcto que yo ayune, ore y todo lo demás, y cuando viene una muchacha a invitarme a hacer lo incorrecto, yo, nadie nos está viendo, vamos. Eso nos ayuda a tomar decisiones. Eso nos ayuda a que nuestro espíritu esté por encima de nuestra carne. Y de carne no. ¿Qué vas a hacer? Eso no le agrada a Dios. Entonces, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y si quisiéramos seguir hablando, tenemos para hablar de largo. Pero vamos a tocar unos puntos que pareciera que no son muy importantes, hermano. Pero Jesucristo dijo: ¿quieres entrar al reino de los cielos? Haz la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dale un aplauso al Señor y ponte sobre tus pies. Póngase sobre sus pies. La voluntad del Señor es que el hombre ame a su mujer, que no la maltrate. Imagínense esos temas. Predicadores de renombre que echamos fuego por la boca y todo lo demás, y si maltratamos a nuestra esposa. ¿Dónde queda la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios es que el hombre ame a su esposa, que la trate como vaso muy frágil, que la trate con sabiduría, que no la maltrate, ¿sí o no? Que la ame, que la cuide. Esa es la voluntad de Dios.
Tal vez no eche fuego por la boca, tal vez no predique, tal vez no cante, pero esa es la voluntad de Dios. Mujeres que hacen la voluntad de Dios. Aunque no se habla esto en el mundo, pero esposas que hacen la voluntad de Dios, ¿qué manda? A respetar, primero a respetar a su marido. Primero a respetar a su marido. ¿Estás escuchando, gritona? Hágale así, hágale así. Imagínense, anda con una Biblia, viene a la iglesia todos los días, tal vez cante, tal vez predique, tal vez, qué sé yo. La voluntad de Dios es que respetes a tu marido. Pero en medio tu marido te dice algo, vaya el grito, sale la leona, dice que tengo una leona adentro. Y salen los gritos y ¿cuál es la voluntad de Dios para la esposa? Que se sujete a su esposo. Eso, ni le diga a las mujeres de afuera eso. Afuera le va a decir a una mujer que se sujeta al marido, decir te cae encima a palo. Eso es para las mujeres de aquí que quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina que yo les hablo es del cielo o vengo a hablar por mi propia cuenta, dijo Jesús. Porque el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá cuando alguien está hablando de parte de Dios o cuando alguien no está hablando de parte de Dios. Esto es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es a los hijos, ¿cuál es? Que obedezcan a los padres. Hijos rebeldes que no obedecen a los padres. Que le sirvas a Dios y todo lo demás. Y si no obedeces a papá y mamá. Entonces, tantas cosas que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero que no se considera muchas veces como cosas importantes. Pero tan importante es que Jesucristo dijo, no hay cielo si no hay voluntad de Dios en vuestras vidas. Cierra tus ojos y dile, Padre, gracias. Te damos gracias, dile, Señor, por tu bendición en esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu enseñanza, por tu palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Es lumbrera cuando algo quiero torcerme, cuando quiero salirme del camino, es tu palabra